Bienvenidos a la Biblia Confronta. Quien les habla, su amigo Edgar desde Bogotá, Colombia. Nuevamente trayendo el mensaje de la palabra de Dios para ustedes. Ya hacía unos meses atrás habíamos traído el estudio del Apocalipsis, hablando sobre la escatología, sobre los sucesos que vienen a acontecer en estos últimos tiempos. Pero antes de iniciar, quiero hacer una pequeña introducción y que pensemos un poquito y nos demos cuenta de cómo está el mundo. De pronto a veces las personas, por el afán que viven a diario de su trabajo, por las preocupaciones de mantener las cuentas bancarias bien cuidadas, por las preocupaciones que mantienen de estar estudiando para obtener su título universitario, su pregrado, su posgrado, sus especializaciones, por tener ahorros para viajar cada diciembre a las mejores playas del mundo, por tener dinero ahorrado para comprarse el último carro, último modelo para poderlo disfrutar, para tener dinero para tener el vestir lleno de ropa nueva, porque ya no es suficiente con usted tener 2-3 pares de zapatos, sino ahora tiene que tener 10, 20 o 30 pares de zapatos, bastante ropa para tal vez alardear sobre las marcas. En eso se ha convertido el ser humano hoy en día, un ser que solamente lo que hace es consumir y dejarse absorber por el mundo y dejarse absorber por los medios de comunicación, precisamente así como este medio en que yo transmito mi mensaje, como YouTube, como Facebook, como Instagram, bueno, todos los medios que ustedes conocen, los habidos y por haber, que son utilizados por influencers, que le enseñan a la que aquí la importancia es aparentar y demostrar lo que usted no es. Así usted tenga que endeudarse con los bancos, así tenga que usted volverse un delincuente para poder adquirir dinero, lo importante es que su imagen se tiene que ver bien ante los demás. Pero miremos la otra cara de la moneda. Miremos cómo está el mundo hoy en día. Qué impresionante uno darse cuenta a través de las noticias, ver la barbaridad del ser humano. Como el padrastro de unos niños llega a una casa mientras su madre está trabajando, ingresa y toma a un niño que ni siquiera había cumplido el añito de nacido, lo coge a golpes hasta matarlo. Y su hermanito de 3 años observando cómo su hermanito es asesinado, porque un niño de 3 años sin fuerza, sin nadie que lo defendiera, ni siquiera pudo hacer nada para salvar la vida de su hermano. Cuando la autoridad llegó, este niño decía que había visto cómo este vil asesino, porque ahora la psicología moderna lo único que hace es disfrazar esta clase de actos y decir que el señor tenía un problema mental, o que estaba muy estresado, o que no se pudo controlar. Y lo que vemos a través de la Biblia es que este tipo es un asesino. Yo por eso, como siervo de Dios, siempre lo he discutido y lo discuto con la Biblia en la mano. En estos tiempos para este tipo de personas debería existir la pena de muerte. Son delitos que deben ser castigados con la pena capital inmediata. Una barbaridad esta no se puede permitir, porque los niños tienen que ser librados de esta clase de bestias humanas, porque esa es la palabra para una persona que comete un acto de estos. Miren ustedes la maldad tan impresionante en el mundo, que ya ni siquiera los niños se salvan. Una niña de 11 años que vivía en su casa con su padre y su madre, una niña juiciosa, una niña ejemplar, una niña que tenía afecto por los animales, así como lo siento yo, que salió a comprar un champú para bañar a su perrito, y que el tipo que tenía el local donde vendían este producto ya la tenía fichada a la niña, la secuestra, la viola y la asesina. Díganme ustedes si esto no es un acto de maldad, ya que son desproporcionados, que son actos demenciales y que deben ser castigados obviamente con la justicia que existe en el mundo. Pero como no tenemos justicia, la justicia está comprada
la justicia está pervertida, está corrompida, y por eso es que Dios viene con ira y con juicio a esta tierra. Entonces, ¿por qué la gente siempre me pregunta lo mismo? Que si es un Dios de amor, entonces ¿por qué viene a castigar? Viene a castigar a los perversos, a los malvados, todos los que son cómplices, desde el asesino hasta los fiscales y los jueces, que están corrompidos, que solamente les importa la plata, que cuando ven un delito de estos, si el delincuente tiene para pagarle dinero al juez o al fiscal, saca dinero y le encochina sus manos por unas migajas de pan y lo deja libre el criminal, y aquí el inocente tiene que pagar las consecuencias de ir a sepultar al inocente, y aquí no pasa absolutamente nada. Pero afortunadamente tenemos un Dios soberano que todo lo está viendo y que todo está siendo consignado en los libros que serán abiertos para el día del juicio. Todo será, vamos a tener un justo juicio delante de Dios todos, donde nadie podrá negar nada, ni nadie tendrá el derecho de hablar, porque lo que Dios va a manifestar en ese día será absolutamente la verdad de lo que hemos hecho y cometido en esta tierra. Entonces, sin más preámbulos, metámonos a Apocalipsis capítulo 13, un libro maravilloso que a muchos les da temor leerlo, o muchos no lo leen porque no lo entienden, porque aparecen señales o cosas que no podemos comprender, pero pues afortunadamente yo me he tomado la tarea de estudiar, de aprenderlo, para transmitirles ese poco conocimiento que yo tengo. Pero lo importante es que nos preparemos para lo que está por venir, porque cosas peores de lo que les acabo de comentar al principio van a venir a esta tierra. Como dice la palabra, la ciencia se va a aumentar día tras día, veremos cosas maravillosas en la ciencia, pero también veremos cómo la maldad y la perversidad de los seres humanos se verá cada día, que ni siquiera los animalitos se salvan, oiga, qué impresionante, ni siquiera los perritos, los gatos, la fauna silvestre, el ganado, todos esos animales que Dios creó con ese esmero tan maravilloso, también son motivo de tortura y de crímenes, porque el ser humano se ensaña con lo que sea, porque son personas, son hijos del diablo, que viven enfermos y sedientos de sangre. Entonces buscan descargar su ira con quien sea. Pero miremos todo lo que el libro de Apocalipsis nos enseña. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice el Señor en su palabra. Aquí el Señor en su palabra nos enseña de un mandatario mundial que va a venir a esta tierra a gobernar de una forma bien perversa. Pero como el ser humano está tan desesperado y anhelan tener alguien que venga supuestamente a traer la paz mundial, que traiga la tranquilidad, y valga que les voy a colocar como ejemplo al presidente Nayib Bukele, que muchos en el mundo lo admiramos y nos parece maravilloso lo que está haciendo en su país, en El Salvador, como ha traído la paz y ha colocado a estos criminales donde deben estar, enjaulados y presos, porque la ciudadanía debe ser libre de esta clase de criminales. Entonces, así el mundo también está anhelando a un mandatario mundial, pero vemos también un grave error en nosotros, que entonces ¿dónde está quedando Dios? Porque si le damos el primer lugar a un ser humano que venga a gobernar nuestros países, entonces estamos despreciando la soberanía de Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando Israel clamaba por un rey, pero despreciaban a Dios. Y miren las consecuencias que ha traído esto hacia la historia de Israel, y que independientemente de que nosotros seamos latinoamericanos, todo eso nos afecta también en la economía y en la política, y obviamente en nuestras creencias. Entonces leamos el versículo 1, lo que nos dice el Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué significa aquí? Dice el Señor que este personaje sube de sobre el mar. El mar significa todos los ciudadanos del mundo, todas las personas, los millones de personas que existen en el planeta Tierra. De ahí surgirá este personaje. Y dice que es una bestia que tiene 7 cabezas. Estas 7 cabezas significan los imperios que han tratado de tomar dominio sobre el planeta Tierra, pero que Dios no se lo ha permitido. Todo el poder que ustedes han visto en la historia de estos grandes personajes que han causado únicamente masacres, miseria y hambre, Dios les ha permitido llegar hasta cierto punto y Dios ahí también los ha parado y los ha destruido. ¿Por qué suceden estas cosas? Siempre se los he dicho y no me voy a cansar de decirlo, porque nosotros siempre buscamos colocar la mira en el hombre y dejamos a Dios a un lado. ¿Qué significan los 10 cuernos? Significan las naciones del mundo. Las 10 diademas, ¿qué significan? El poder que Dios le va a permitir tener. Es el poder que Dios le va a permitir tener, así como lo han tenido los grandes mandatarios del mundo. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos que todos esos imperios y los grandes mandatarios que han mandado en las naciones del mundo han sido personas que han despreciado la soberanía de Dios y han querido tomar el control sobre el ser humano. Y como el ser humano también ha despreciado a Dios, pues Dios simplemente nos entrega en las manos de estos gobernantes perversos para que nos demos cuenta y despertemos que primero tenemos que colocar a Dios como número 1. Con nuestro siguiente versículo 2, dice el Señor en su palabra: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Miren que este personaje que viene no va a ser cualquier cosa, no va a ser como los otros mandatarios que han pasado sobre la tierra, sino que este tendrá algo peculiar, y es que el mismo dragón, o sea Lucifer, Satanás, le dará su poder y su trono, y su grande autoridad se la entregará a este ser humano. Miren ustedes qué impresionante lo que Dios va a permitir para que el ser humano se despierte. Este personaje va a venir bien disfrazado. Ya se los había mencionado en otro libro de Apocalipsis, que nos mostraba el Señor que Él vendría en un caballo blanco, ¿cierto? Y se presentará con toda paz y con toda tranquilidad, mostrándole al mundo que Él, entre comillas, traerá la supuesta solución a la paz mundial, a la economía, a la tranquilidad que todos esperan, que prometerá que acabará con el hambre, pero será totalmente mentiras lo que Él va a prometer, porque Él traerá unas debajo de su manga. Miren cómo lo describe el Señor, que es semejante a un leopardo, que sus pies son como de oso y su boca como boca de león. O sea, así como lo escribe la palabra del Señor, totalmente una bestia que va a devorar a aquellos que estemos de parte de Dios. Vamos al versículo número 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Los grandes teólogos y los que aprendemos sobre la escatología bíblica, en las revelaciones que Dios le ha dado a estos grandes hombres, nos han enseñado que este personaje va a sufrir un atentado. Suponemos que va a ser un atentado donde van a intentar quitarle la vida, y que va a sobrevivir a este atentado, y que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia, o sea, de ver este personaje cómo va a sobrevivir de la muerte. No sabremos si es que va a morir y va a resucitar tratando de imitar las cosas de Dios, como Lucifer siempre lo ha intentado hacer, o simplemente sufrirá esta herida y la gente pensará que el hombre va a morir, pero que su herida será sanada y que la gente del mundo se va a maravillar. Pasamos al versículo número 4.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo estará el mundo tan desviado en esos tiempos, que si vemos la maldad hoy en día, en ese tiempo será peor? Ve como el ser humano ya va a despreciar totalmente la soberanía de Dios. Y adorarán al dragón y adorarán a la bestia, al mismo Lucifer, y adorarán también a este personaje, al anticristo, que tendrá poder de parte del demonio. Entonces vamos a darnos cuenta que yo creo que cuando el profeta Juan, el Señor le estaba revelando esto, yo creo que quedaría impresionado. Si nosotros cuando estudiamos la Biblia quedamos impresionados de ver cómo los seres humanos van a poder darle la espalda totalmente a Dios, despreciar la soberanía y el poder de Dios para irse a adorar al demonio y a la bestia. Es tremendo, es impresionante ver esto. ¿Y todo por qué? Porque el ser humano siempre lo ha arrastrado la ambición al dinero, el amor al dinero, y no le importa más. Por eso no les importa entregar su alma al mismo demonio con tal de poder tener lo que ellos quieren. Entonces aquí vemos cómo ellos colocarán al anticristo como a su Dios. Pasemos al versículo número 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vuelvo y se los leo otra vez. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Tendrá Lucifer, que Dios le permitirá para supuestamente lograr autoridad sobre los seres humanos. Y se le dio una gran boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Imagínense ustedes, blasfemando en contra de Dios, blasfemando en contra de los seres creados por Dios que habitan en el reino de los cielos. Ahí es donde este personaje se va a desenmascarar, y aquellos que estemos en la tierra en esos tiempos, entonces los que lo intentaron seguir y intentaron ser engañados se darán cuenta que este personaje de verdad está sirviendo a otros intereses totalmente, y es cuando muchos se van a rebelar, y es cuando vendrá la gran persecución sobre la iglesia de Cristo acá en la tierra. Pasemos al versículo número 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Ya se los había explicado cómo este personaje entonces ahí se va a desenmascarar y se va a presentar al mundo tal cual como lo que es, un servidor de Lucifer, y que sus intereses no serán precisamente traer la paz, sino precisamente causar terror y angustia a la humanidad. Pasemos al versículo número 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A qué se refiere aquí que hacer guerra contra los santos? Hacer guerra precisamente sobre la nación de Israel. Es el pueblo santo y amado de Dios. Pero más adelante lo veremos, que cuando la nación de Israel huya hacia el desierto, escapen de esta persecución, entonces la ira de Lucifer y la ira de este personaje, el anticristo, se volcará hacia nosotros los cristianos, a los que hemos heredado la gracia de Cristo. Y vemos acá que nos explica la palabra que tendrá autoridad sobre toda lengua, tribu, ni nación y pueblo. Tendrá autoridad, perdón, se lo repito como debe ser, que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vamos a ver que esto no es un cuento de fantasías ni cosas que nos vemos a inventar nosotros, sino son profecías que Dios nos está enseñando para que nos preparemos, porque las consecuencias de que nosotros le hayamos dado la espalda a Dios las tendremos que ver. La misericordia de Dios obviamente va a estar ahí,
para aquellos que hemos creído en su palabra, para aquellos que de verdad nos humillamos delante de Dios cada día y queremos que Dios sea nuestro gobernante y queremos que Dios sea quien esté dirigiendo nuestra vida todos los días. Pero vemos que habrán personas que desafortunadamente no les interesa eso y tendrán que pagar las consecuencias porque serán engañados por este anticristo que tendrá nada más y nada menos que como apoyo en poder al mismo Lucifer como engañador. Entonces muchas personas que se creen muy sabios y muy letrados y muy estudiados, pues esos son los primeros que serán engañados por el anticristo. Desafortunadamente será así, y que habrá todavía un tiempo donde se pueden arrepentir de su pecado, de haber blasfemado hacia Dios, cuando tengamos a los profetas que estarán predicando sobre la tierra, a los 2 profetas que Dios colocará, y especialmente también a los 144,000 que estarán predicando el evangelio, para que la gente entienda que ahí todavía está la misericordia de Dios latente para aquellos que se quieran arrepentir. Versículo número 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren lo que yo les decía al principio. Todas esas personas cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida son aquellos que van a estar rebelados contra Dios y que desafortunadamente ellos le rendirán culto al mismo Lucifer y al anticristo, porque sus vidas no estaban enfatizadas en seguir a Dios, sino en estar aferrados a este mundo, a las riquezas, a la moda y a todas las cosas que el mundo les presenta. Miren lo que dice ahí. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso yo siempre insisto, le digo a las personas, entiendan que el Señor Jesucristo es el único camino que nosotros tenemos como seres humanos. En creer que Él vino acá a la tierra, que murió en esa cruz para salvarnos de la condenación del infierno y para que nuestros nombres automáticamente fueran plasmados en el libro de la vida. Aquellos que hemos creído en la salvación y en la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído. No hay otro camino, no hay otro ser a quien seguir, pero como estas personas van a estar tan ciegas, entonces van a ser engañados y ellos son los que le van a rendir culto al mismo Lucifer y al anticristo. ¿Y cuál será la paga? Pues desafortunadamente su condenación, porque no hay otro camino. La misericordia de Dios siempre ha estado latente en la tierra. Desde siglos, por todos los siglos que han pasado en esta tierra, Dios siempre ha estado detrás de los seres humanos para que el ser humano se humille delante de Dios. Pero como el ser humano es soberbio, entonces son tan ignorantes que desprecian a Dios, pero sí se van a postrar delante del anticristo y del mismo Lucifer, porque ese es el ser humano. En su ignorancia prefieren someter sus vidas a seres que también están destinados a la condenación y despreciar a un Dios que siempre nos ha ofrecido su gran amor y su misericordia. Dice el versículo número 9: si alguno tiene oído, oiga lo que la palabra del Señor trae hoy para nosotros. Por eso la Biblia es un libro sagrado. Muchos se burlan, muchos señalan la Biblia, muchos la cuestionan, pero como siempre les pregunto, ¿ustedes se han sentado a leerla del principio al fin? Entonces es muy fácil hablar de algo que usted no conoce, pero estoy seguro que cuando una persona la lee, así sean 3-4 libros que lea de la Sagrada Escritura, creo que le impactarán su vida y su vida no volverá a ser la misma. De eso sí puedo estar seguro. Pasemos al versículo número 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí el Señor nos lo reitera. Debemos ser pacientes en esta tierra.
Y eso que ahora estamos viendo hasta ahora el principio de dolores. ¿Cómo será cuando empecemos a ser testigos de todo lo que va a pasar sobre la tierra? Si yo, que me impacto de ver tantas noticias tan crueles en contra de los niños, en contra de los animales, en contra de personas inocentes, ¿cómo será cuando empecemos a ver lo que Dios tiene para esta tierra porque el mismo hombre lo ha permitido con su desobediencia hacia Dios? Donde Lucifer es el que está gobernando este mundo ahora. Es el que está gobernando este mundo ahora. Obviamente Dios le permite hasta cierto límite, pero Dios lo hace para que nosotros nos despertemos de ese letargo, de ese sueño en que vivimos todos los días. Porque vivimos más aferrados a lo material que a lo espiritual. Dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Acá Dios nos está describiendo al falso profeta, ese falso profeta que precisamente no viene a predicar la palabra de Dios, que no viene a hablarnos de la salvación, sino que viene más bien a preparar el camino del anticristo, a presentarnos al anticristo como si fuera un Dios, como si fuera el salvador del mundo. Es por eso que yo digo, debemos estudiar la escritura, estar preparados para contrarrestar todas esas acechanzas que trae el enemigo para el mundo. Si usted no estudia la Biblia, por eso es que usted es una persona que es fácilmente envuelta por las sectas y por el engaño, porque usted simplemente se limita a leer libros escritos por los seres humanos como si el ser humano tuviera una gran sabiduría. Y hay gente que vive así, engañada por la filosofía, engañados por el comunismo, engañados por los grupos subversivos que también hacen libros para engatusar a la gente, creyendo que esa es la verdad absoluta. Y yo lo he discutido, y acá en mi canal también les he contestado a los que me escriben, ¿dónde está la verdad absoluta de lo que usted me está hablando? Y los desarmo en cuestión de segundos con la palabra de Dios, no con mi sabiduría humana, porque mi sabiduría humana es muy inferior a lo que la palabra de Dios me está enseñando cada día. Entonces preparémonos y aprendamos todos los días, y sobre todo seamos humildes. Dice el versículo número 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Miren ustedes cómo tendrá gran influencia este personaje, esta otra segunda bestia que surge del mar, que dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Cómo tendrá gran influencia? Si tienen gran influencia los falsos predicadores en este tiempo sobre los seres humanos, que son bien engañados y engatusados porque les falta de conocimiento, este falso profeta tendrá ese gran poder de persuadir a los seres humanos que adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, que lo vean como un Dios, que lo vean como la única y verdadera alternativa, que no hay nada más en el mundo, porque como el mundo estará tan ciego que solamente tendrán sus ojos puestos en este falso profeta, porque nunca creyeron a la verdad, nunca creyeron a la palabra de Dios. Entonces serán engañados y posteriormente condenados. ¿Será que Dios querrá eso para ellos? En lo absoluto. Dios no quiere para ningún ser humano eso. Pero cada quien se labra su destino, y cada quien busca a quien seguir y a quien adorar. Entonces, en mi posición y en la posición como la Iglesia de Cristo, prefiero seguir al Dios verdadero. Es precisamente pasar situaciones difíciles y tribulaciones en esta tierra a ser engañados por la falsa prosperidad y por las falsas promesas de paz, que posteriormente serán un engaño total y que muchos caerán en esto. Vamos al versículo número 13. Dice el Señor en su palabra:
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren ustedes qué impresionante lo que Dios le va a permitir. Les recuerdo lo que dice en su palabra, no sé si algunos lo han escuchado. Dice que inicuo, cuyo advenimiento viene por obra de Satanás, que con grandes señales y prodigios mentirosos engañará a los moradores de la tierra. Gran poder que tendrá el falso profeta y el anticristo, que incluso harán descender fuego del cielo para engañar a los moradores de la tierra. Y como los seres humanos con cualquier milagro, con cualquier cosa, se dejan engañar, si teniendo milagros verdaderos de Dios no creían en Dios y ahora van a tener milagros falsos que hará este falso profeta junto con el anticristo, y a estos milagros sí creerán y serán engañados por la dureza de su corazón. Dice el versículo número 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, Dios les va a permitir hacer estas señales a los moradores de la tierra. ¿Sí ven? Con señales en presencia de la bestia para engañar al mundo y que el mundo siga envuelto en todas las mentiras, en todo lo que el mundo siempre ha creído. Es tremendo todo lo que viene para el mundo. Y como les decía, todas las personas viven más preocupadas en el diario vivir, pero en buscar de Dios, en pedir perdón por sus pecados, en confrontarnos frente a la palabra de Dios, realmente cómo estamos nosotros como seres humanos, eso sí no nos preocupa en lo absoluto. Vemos la siguiente parte de este versículo. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Entonces, ¿cómo tendrá gran poder de engaño y de persuasión este falso profeta, que hará que los moradores de la tierra le construyan una estatua o una imagen para que lo adoren? Y eso es lo que el mundo tiene actualmente: imágenes, estatuas, estampas, afiches de dioses falsos, de santos, que lo único que han ocasionado es que el ser humano viva en idolatría y menosprecie la soberanía de Dios, y que con esta clase de actos provoquen la ira de un Dios que es celoso de nosotros porque Él es nuestro creador. Entonces no falta el que va a decir, pero si es Dios, ¿por qué sufre de celos? Claro, porque es un Dios soberano, porque estamos viviendo en su tierra, estamos habitando en lo que Él creó y nosotros estamos sometidos a Él, no por obligación, estamos sometidos por amor, porque han sido un Dios benevolente, han sido un Dios grande que nos entregó esta tierra para que la habitáramos. ¿Y qué hemos hecho con la tierra? Destruirla, acabarla, crear dioses falsos para provocar la ira de Dios. Eso es lo que hemos hecho. Entonces pensemos un poquito. Si usted como padre vive en su casa y le da a sus hijos de todo, les da el alimento, les da el vestido, les da el abrigo, viven bien, y entonces un hijo suyo se quiere rebelar contra usted y quiere provocarlo a ira y poner reglas y normas y pasar por encima de usted, ¿qué es lo primero que usted hace como padre de familia? Por más amor que le tenga, le coloca la ropa en un maletín y lo expulsa de su casa, porque usted como padre no puede permitir eso. Si es un verdadero padre, ¿no? Porque hay padres que son permisivos con sus hijos y dejan que sus hijos hagan lo que se les dé la gana. Pero con Dios no podemos hacer lo mismo, porque es un Dios soberano, es un Dios omnipotente, es un Dios que siempre ha habitado, es un Dios que no tiene principio ni fin. Entonces no nos podemos igualar a ese Dios maravilloso, porque siempre los que vamos a perder somos nosotros. Nosotros tenemos una existencia limitada, mientras Dios es un ser eterno. Dios es un ser eterno y maravilloso, que pase lo que pase con nosotros los seres humanos, si nos vayamos con Él o no nos vayamos con Él, si queremos opinar mal o bien de Dios, Dios siempre seguirá siendo el mismo. Dios no necesita de nosotros.
Más bien nosotros sí necesitamos de Él. Él nos demostró su amor en su gran poder, compartiendo toda su creación con nosotros. Él nos muestra que no es un Dios egoísta, porque compartió toda su creación con nosotros. Nos dio la vida, nos dio este cuerpo, nos dio un alma y un espíritu, para que cohabitáramos con Él. Pero Dios no puede permitir que ningún ser humano con ínfulas de Dios o que tenga ideologías raras en la cabeza, entonces venga con sus ideologías raras a someter a Dios bajo autoridad. Eso jamás va a suceder. Entonces, a mí me maravilla tener que expresarme así de esta forma y de presentar a un Dios como lo debo presentar, como la Biblia me lo ha enseñado. Pasemos al versículo número 16, ya casi vamos a terminar. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Miren ustedes todos los que van a estar sometidos, pequeños y grandes. ¿De qué habla? Adultos y niños, ricos y pobres, esclavos. Todo tipo de seres humanos estarán sometidos al régimen de la bestia, porque ellos nunca creyeron en Dios. Y aquí es donde habla sobre la marca de la bestia. Precisamente en estos días me van a consignar mi sueldo, y muchos de ustedes poseen esas tarjetas de crédito o tarjetas de débito que cada mes depositamos en nuestro cajero para retirar nuestro sueldo, y vemos ese pequeño chip y vemos cómo la tecnología ha avanzado. Ya en algunos ejércitos se está utilizando este chip para introducirlo dentro del cuerpo de los militares, para tener un mejor control de ellos, y en caso de que ese militar fallezca o sea asesinado en los enfrentamientos que tiene con otros ejércitos, pues sea más fácil de identificar nuestro cuerpo. Es lo que en ese tiempo este anticristo, junto con su régimen, buscará que todos los seres humanos sean marcados con ese microchip, como si fueran animales. Y es donde Dios nos dice que seamos sabios, que no permitamos que ese chip sea puesto en nuestros cuerpos. Un chip que traerá toda la información de su vida. ¿Quién es usted? ¿Qué profesiones tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde se mueve? ¿A qué horas entra? ¿A qué horas sale de su casa? ¿Cuántos hijos tiene? Las enfermedades que usted ha tenido, las enfermedades que tiene, qué padecimientos tiene, qué medicamentos tiene. Incluso en ese chip también será depositado su salario y será totalmente controlado como si usted fuera un animal. Entonces les pregunto, ¿a usted le gustaría de verdad que su vida fuera controlada en esta manera? Si ni siquiera nuestro Dios eterno lo ha intentado hacer con nosotros, porque tenemos un libre albedrío que nos ha dado. Entonces viene acá un personaje que la gente ignorante sí se va a someter a él y preferirán ser esclavos de este hijo de Lucifer, y que van a perder totalmente su libertad, pero ellos van a creer ignorantemente que van a ser libres, porque Él les permitirá hacer toda clase de pecado y toda clase de maldad a cambio de la libertad. Entonces miren, nuevamente les digo, miren ustedes qué ignorancia tan grande la que vivirá el mundo en esos tiempos, donde cambiarán su libertad, la verdadera libertad que Dios nos ha dado, por ser esclavos del anticristo, de su régimen político y de su economía, donde aparentemente la gente vivirá en paz, supuestamente, pero después su ira se descargará contra ellos, porque ustedes saben que desde el principio de la creación a Lucifer no le gustó para nada que nosotros los seres humanos hubiéramos sido creados y puestos en esta tierra donde él ya habitaba, porque Lucifer siempre ha odiado y menospreciado a los seres humanos, siempre nos ha odiado, y su plan es destruirnos y exterminarnos de la faz de la tierra, pero Dios no se lo permitirá. Pasemos al siguiente versículo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nuevamente volvemos a la tarjeta de débito.
Si yo no tuviera esa tarjeta de débito, para mí sería imposible sacar el sueldo de mi cajero. Porque si yo voy al banco y les digo es que vengo a retirar mi salario, entonces el cajero del banco lo primero que me va a solicitar es permítame su tarjeta de débito, señor. No, es que no la tengo. No, señor. Qué pena con usted, pero si usted no saca esa tarjeta, no le puedo entregar su salario. Miren ustedes el gran poder que tendrá el anticristo en este tiempo. Que aquella persona que no tenga este microchip incrustado en su cuerpo, no podrá ni vender, no podrá comprar ni vender, no podrá hacer ninguna clase de transacción. Imaginen ustedes, por el más dinero que tenga, no lo podrá hacer si no está sometido al régimen de la bestia. Entonces, miren cómo no va a ser algo imposible de vivir en esos tiempos, y muchas personas cuando venga este régimen van a ser asesinados porque veremos una gran persecución contra aquellos que se opongan a este régimen. Personas que tendrán que esconderse, tal vez morir de inanición, morir de frío, ser perseguidos hasta ser asesinados, pero es donde nosotros veremos quiénes son los verdaderos seguidores de Dios. Miren ustedes en la antigüedad, en la iglesia primitiva, cuántos mártires de la iglesia fueron asesinados por amor a Dios. Ellos prefirieron sacrificar sus vidas antes que someterse a los gobernantes de aquellos tiempos. Y este gobernante de que viene para el futuro tendrá más poder que aquellos, pero su gobierno será muy débil, porque no durará mucho tiempo sobre la tierra, porque Dios no se lo permitirá. El Señor Jesucristo en persona vendrá a rescatar a la nación de Israel, vendrá a rescatarnos a nosotros los cristianos, y este anticristo con su falso profeta y con Lucifer serán destruidos personalmente por nuestro Señor y sometidos a la condenación en el lago de fuego. Entonces preparémonos, no tomemos la vida como si fuera un juego, vivamos cada día como si fuera el último, no nos aferremos a nada del mundo, vivamos siempre para Dios. Si es usted una persona que escucha este mensaje por primera vez, yo le pido que se someta a Dios, póstrese de rodillas, dígale a Dios, acá estoy yo con mi vida, quiero conocerte, quiero conocer al Dios real, y créame que Dios se va a manifestar en su vida en una forma maravillosa y milagrosa. Pero no sigamos viviendo la vida como si nada fuera a pasar, porque ustedes mismos lo ven, no lo digo yo, los medios de comunicación se lo muestran a usted todos los días. La Biblia nos enseña y nos prepara para lo que está por venir. Leamos el último versículo. El versículo número 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es obvio que el número de hombre, porque va a ser un régimen donde los seres humanos que no han creído en Dios serán esclavizados y ni siquiera se darán cuenta en qué momento van a ser esclavizados. Recuerden ustedes el tiempo de la pandemia en el 2020. Empezando por algunos hermanos de mi iglesia, yo les decía, entonces cuando la gente es ignorante y transgiversa la palabra y no se dan cuenta, yo les decía, hermanos, no corran a colocarse en esa inyección, eso no es de Dios. Entonces me contestaban, no hermano, es que la palabra dice que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores. Y corrían allá y se ponían para que les colocaran esa inyección, sabiendo que esa inyección con el tiempo va inoculando otras enfermedades dentro de su cuerpo y van a traer posteriormente cosas que los van a llevar a la muerte y a estar postrados en una cama, que ya se está viendo eso. Entonces miren, se da cuenta lo que no está en la sabiduría. Yo por mi parte no me coloqué ninguna inyección de esas en mi cuerpo, totalmente revelado, porque yo sabía desde un principio que eso no era de Dios. Entonces no confundamos someternos a las autoridades superiores a someternos a Dios y despreciar todo lo que va en contra de Dios y todo lo que va en contra de su palabra. Hasta acá llego con este mensaje. Recuerden cómo está el mundo todos los días.
Todos los días debemos orar. Obviamente hay momentos en que estamos cansados, estamos trabajados por el esfuerzo que hacemos todos los días para ganarnos el pan, las situaciones difíciles que llevamos en nuestro trabajo, las personas que tenemos que enfrentar a diario, pero recordemos que no estamos solos, que siempre Dios nos prometió estar con nosotros hasta el tiempo del fin. Compartan este mensaje con las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios. Y usted que tal vez va a la iglesia y no había entendido esto, pues ahí lo tiene para que lo aprenda. Yo transmito en mi humildad de lo que he aprendido de grandes teólogos, de personas que conocen a profundidad sobre la escatología bíblica, pero no nos podemos callar. Y es bueno tocar estos temas porque estamos a las puertas de que el Señor Jesucristo venga. Aquí ya no hay cabida para nada más, sino simplemente para someternos a Dios. Nuevamente le reitero mi saludo, quien les habla su amigo Edgar desde Bogotá, Colombia. Que Dios los bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.